Valoración económica ambiental. Se refiere a todo intento de asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados por recursos naturales, independientemente de si existen o no precios de mercado que nos ayuden a hacerlo. Existen metodologías de valoración económica para bienes y servicios ambientales. Estas se pueden desarrollar bajo dos enfoques fundamentales: enfoque directo y enfoque indirecto. En lo que se refiere al enfoque directo, este pretende estimar un valor de mercado para los bienes y servicios ambientales, es decir, obtiene directamente los precios del mercado. Este último se establece como un mercado real y no hipotético, como sucede en el enfoque indirecto. Dentro de este enfoque directo se encuentra el método de cambio en la productividad, el cual se define como una técnica que se basa en la valoración de cambios físicos en producción utilizando precios de mercados para costos y beneficios. Si estos precios de mercado son distorsionados, se deben usar los correctivos respectivos, tales como los precios de cuenta, precio sombra, entre otros, de modo que se reflejen los verdaderos valores económicos. El método de cambio en la productividad permite calcular el cambio en bienestar debido a un cambio marginal en un factor de producción, a través de su impacto sobre el valor de la producción de un bien final. De esta manera, el método también utiliza un enfoque de valoración objetiva, debido a que se basa en relaciones físicas que describen formalmente las relaciones de causa y efecto, a diferencia del enfoque subjetivo, que está basado en evaluaciones subjetivas de posibles daños expresados en una conducta de mercado real o hipotético. Para la realización de un método de valoración con enfoque objetivo, se hace necesario tener en cuenta los siguientes supuestos. El primer supuesto establece que el bienestar individual puede ser medido, aún aquel que se genera por la provisión gratuita o a muy bajo costo de bienes y servicios ambientales. El segundo supuesto establece que los individuos maximizan su bienestar eligiendo la mejor combinación de bienes, servicios y ahorros, dadas las restricciones de su ingreso. El tercero establece que el bienestar social es la suma del bienestar de los individuos. El bienestar total está dado por el individual más el social, que es igual al excedente del consumidor. Y el último, el bienestar generado por bienes y servicios suele ser decreciente. En cuanto al origen de este método, el empleo del método de cambio en la productividad se deriva del razonamiento que se establece al definirse la degradación del suelo como cualquier cambio neto en el suelo que produce una reducción en su productividad. En lo referente al que valora este método de cambio en la productividad, valora el bienestar generado por cambios físicos en la producción usando precios de mercado. Adicionalmente, si existe una recuperación del suelo, se incrementará la productividad y, por tanto, los ingresos percibidos por el productor, dado el cambio que se produjo en el suelo. Para llevar a cabo el proceso de valoración, se deben identificar tres escenarios principalmente. El primero es la identificación del escenario base, es decir, la situación inicial del bien o servicio ambiental. El segundo, la identificación de la nueva situación. En esta se encuentra el factor que genera el cambio, puede ser la implantación de un proyecto. El tercero, el cambio generado por el proyecto, que sería la diferencia entre la situación base y la actual. Una vez identificados los escenarios, se deben identificar los cambios. Primero, se deben identificar los cambios en la productividad generados por el proyecto dentro y fuera del sitio, y luego los cambios que incluyen externalidades ambientales y económicas. Para realizar la valoración es necesario definir diferentes supuestos. Primero, se estima el periodo durante el cual se medirán los cambios en la productividad. Después, se establece si se afectan los precios debido a la implementación de ese proyecto. Y por último, se estima la tasa de descuento. Esta se refiere al costo de oportunidad existente del capital en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en los recursos naturales no renovables, la tasa de descuento será mayor, debido a que cuanto más se extraiga hoy, en el futuro la extracción será mucho menor. Por el contrario, los recursos naturales renovables tendrán una tasa menor, dada su disponibilidad y la tasa de regeneración. Para realizar la valoración y evaluación, primero se estima el valor actual de los cambios antes identificados por los escenarios con y sin proyecto, y luego se restan los valores actuales de los escenarios con proyecto y sin proyecto para obtener el cambio. El método de cambio en la productividad presenta diferentes limitaciones. Una de ellas es el supuesto que el productor es precio aceptante. La segunda es que no hay una reacción frente al cambio en la calidad ambiental o del proyecto.
La tercera limitación es que el método considera la función de los suelos como un medio para la producción agraria, medida en términos monetarios, pero no tiene en cuenta todas las demás funciones producidas por los suelos, que son reservas de la biosfera, controlan los ciclos de carbono, orgánico, agua, nutrientes, registros históricos, etc. El cuarto es el concepto de valor, ya que se fundamenta en la productividad del suelo, por lo tanto, un suelo erosionado no posee valor. Además, este método adopta una perspectiva limitada de la productividad agraria, ya que no tiene en cuenta que el valor de los suelos está relacionado en gran medida con los diferentes usos que ofrece. Existen diferentes casos en que puede aplicarse este método. El primero es cuando se presenta una disminución en los ingresos, dada la disminución de la productividad ocasionada por la degradación del suelo. Por ejemplo, cuando un territorio presenta erosión provocada ya sea por la tala de árboles, ganadería, entre otros. El segundo caso podría ser la pérdida de los bosques, puede disminuir la productividad agrícola al degradarse los servicios ambientales prestados por ellos, tales como la conservación del suelo y el agua, el control de inundaciones o la protección contra el viento. El costo de oportunidad de la producción perdida se convierte en una medida de valor del servicio ambiental del bosque para la agricultura. Esta valoración se hace sobre los precios de mercado de la producción perdida por la disminución de productividad. El método de cambio en la productividad presenta tres principales ventajas. La primera es que es sencillo ya que permite usar precios de mercado. Asimismo, permite ajustar estos si se presentan distorsiones. La segunda es que permite evaluar la degradación de los suelos por medio de la productividad. Y la tercera, porque permite hacer un análisis costo-beneficio teniendo en cuenta cuando un factor externo afecta la productividad de manera positiva o negativa. Para tener más clara la aplicabilidad del método de cambio en la productividad, es necesario ejemplificarlo de la siguiente manera. López y Flores, en el año 2007, presentan un artículo denominado Reducción de los riesgos asociados a la sequía a través de la incorporación de nuevos cultivos en la rotación anual de terrenos de cultivos de arroz, el caso del distrito de Morropón en el departamento de Piura. El objetivo de este estudio era demostrar económicamente que la diversificación de cultivos es una medida para aumentar la resiliencia y por ende favorecer la adaptación al cambio climático. Para ello se empleó el método de cambio de productividad. Inicialmente se plantea un cuadro comparativo entre el cultivo del arroz y el frijol. Luego presentan los resultados de la aplicación de una encuesta en la que se incluyen variables cuantitativas y cualitativas, pretendiendo conocer aspectos específicos de los costos del cultivo y de las condiciones socioeconómicas a las que se enfrenta el productor. Seguidamente, se realizó un cuadro comparativo para dar cuenta de las condiciones del bien o servicio ambiental en su estado natural, es decir, sin proyecto, y luego con proyecto. Asimismo, como los costos y beneficios que implica el cultivo de arroz en situación de sequía y cuando hay ausencia de esta. Finalmente, se presenta la relación costo-beneficio del cultivo de arroz solo y acompañado del cultivo de frijol. El resultado final del estudio arroja que cuando el arroz está acompañado del frijol es mucho más productivo y resistente a los cambios climáticos. Por lo tanto, el proyecto de diversificación de cultivos puede aumentar la productividad en general de todos los cultivos.